Buenas noches, reitero, hermanos. Dios les bendiga ricamente a todos ustedes. Agradezco, como siempre, a nuestro Padre Celestial y también a mi amigo y hermano Pastor Enoch, que me extendió la invitación para poder compartir con ustedes aquí en esta noche, pues, de la enseñanza bíblica, de, una vez más, poder impartir sobre la palabra y ver en ella qué Dios nos quiere decir, qué Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Y bueno, propiamente vamos a estar estudiando la palabra ahí en el pasaje que acabamos de leer, Hechos capítulo 9, los versículos del 32 al 36. Y bueno, pues vamos a verlo a modo de estudio bíblico, pero sí me gustó definirle un nombre a este estudio, y es el poder de Dios obrando a través de la fe. El poder de Dios obrando a través de la fe. Y bueno, notamos ahí en el pasaje leído que hay dos grandes milagros. Primeramente, notamos que fueron hechos por parte de nuestro Dios, pero que también hubieron intermediarios de estos milagros. Uno fue un milagro de sanidad, el otro fue un milagro de resurrección. Y vemos que en ambos casos hubo una persona, un siervo de Dios, que estuvo presente ahí, a quien Dios usó, y pues, poniendo en práctica su fe, Dios obró el milagro a través de él. O sea, el poder de Dios en acción a través de sus hijos, que le honran por medio de la fe. Y este siervo propiamente fue el apóstol Pedro. Así que notemos entonces, hermano, que, y a modo de una breve panorámica introductoria, que después de la conversión de Saulo, o sea, del apóstol Pablo, notamos que la iglesia primitiva experimentaba un crecimiento notable a pesar de la persecución que ésta tuvo que enfrentar en aquellos momentos. Recuerden que el mismo apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, amenazaba, torturaba, encarcelaba a los cristianos, pero Dios tuvo un propósito con Pedro. Y bueno, pues al llamar el Señor a Pablo, Pablo se convirtió al evangelio, y bueno, pues de perseguidor fue un proclamador de la palabra de Dios. Y esto también, o en la persona de Pablo, vemos también puesto en acción, ¿qué cosa? El poder de nuestro Dios. Un poder transformador. Imaginen, de perseguidor y de azotar y de maltratar a los cristianos, Pablo pasó a ser un predicador de la palabra, pasó a ser un vocero de las buenas nuevas de salvación, y era un propósito que Dios tenía con la vida de Pedro. Y agradecemos a Dios por las grandes cosas que hace a través de la vida de sus hijos, cuando verdaderamente nos ponemos en sus manos con toda la fe, la seguridad y la confianza que únicamente en el Señor nosotros podemos experimentar. Pues fue lo que hizo el apóstol Pedro. Pedro también era otro hombre de Dios, así como lo fue el apóstol Pablo. Pedro fue un siervo de Dios, también proclamaba, llevaba el mensaje, expandía el reino de Dios por las ciudades y pueblos por donde él recorría, llevando a cabo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y propiamente aquí en el pasaje de Hechos 9 del 32 al 43, vemos cómo Pedro realiza milagros en distintas regiones, porque el milagro de sanidad que ocurrió con Eneas fue en un lugar, y el milagro de resurrección que se llevó a cabo en la persona de Dorcas o Tabita, que era una discípula, fue en otra región. Entonces, hermano, todo esto llevó a cabo la confirmación de la presencia y el poder de nuestro Dios. Estuvo Dios presente allí en ambos milagros. Se manifestó en ambos milagros el poder de Dios. ¿Pero a través de qué? De la fe. Por tanto, una verdad espiritual que encontramos en este texto que estamos analizando es que la fe en acción, que trae como resultado la manifestación del poder de nuestro Dios. Dios quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe. Sabemos que nuestro Dios es único,
no hay otro. Es real porque vive y reina. Sabemos que venció a la muerte con poder después de haber estado 3 días sepultado. Se levantó victorioso de entre los muertos. Y todo esto es una manifestación ¿de qué? Del poder de nuestro Dios. ¿Para quién no hay imposible? Entonces, hermano, es bueno que confiemos. ¿Por qué dudar? La Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que el viento la toma y lleva la ola de un lado a otro. Y nosotros no podemos ser como la onda del mar. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, porque hemos creído en el Dios verdadero, en el Dios que es único, en el Dios que dijo, para mí no hay imposible. Entonces, hermano, cuando confiamos en el Señor, todo nos es posible. Es una realidad. Cuando confiamos en nuestro Dios, todos nos es posible. Entonces, hermano, este pasaje resalta la obediencia, la fe, la compasión y el poder de Dios manifestado en milagros, así como el papel de Pedro como instrumento divino para la expansión del evangelio. Pedro era un hombre que fue llamado por Dios, así como todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Estamos aquí porque Dios un día tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros fuimos sensibles a ese llamado, reconociendo que el Dios que nos llamaba es un Dios que promete, es un Dios que es real, es el Dios que transforma nuestras vidas y que de la inmundicia de donde estábamos nos hizo nuevas criaturas. Y hoy somos bendecidos porque estamos en la fe y nos movemos en el poder del Dios Todopoderoso. Qué bueno que esta verdad también nosotros podamos llevarla a ese mundo que está allá afuera que no conoce, a nuestros familiares de casa que no conocen, a nuestros compañeros de trabajo que no conocen, a nuestros compañeros de estudio que no conocen, de que hay un Dios que es todopoderoso, de que hay un Dios que cuando confiamos y depositamos nuestra fe en Él, es el Dios que se manifiesta con todo poder y hace de la nada todo lo que Él quiera, porque Él es todopoderoso. Entonces, hermano, vamos a analizar el texto versículo por versículo, viendo en ello, haciendo una observación de lo que va ocurriendo y cómo aplicamos cada versículo a nuestras vidas. Creo que es una forma muy importante para poder comprender la palabra de nuestro Dios. Entonces, alguien que me lea ahí el versículo 32. A ver, vamos a hacerlo dinámico. Hechos 9:32. Cualquiera que lo tenga, lo lea. Aconteció que Pedro, ahí nos presenta el personaje principal del texto que estamos analizando. Pedro, siervo de Dios. Dice, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Dice que, hermanos, entonces que primeramente vamos a destacar que Lida, porque dice que Pedro sigue un ministerio activo de visitas pastorales. Pedro era aquel siervo de Dios que daba una atención muy de cerca a su rebaño, a sus ovejas. Y de ello también aprendemos nosotros los pastores, que nosotros como pastores tenemos que darle una atención bien de cerca a nuestras ovejas. Tenemos que estar pendientes de nuestras ovejas, tenemos que cuidar de nuestras ovejas, tenemos que orientar a nuestras ovejas. Pero no solo en calidad de pastor, quizás en el futuro usted, cuando se levante esta obra para la gloria de Dios que sea y se fomente aquí una iglesia, usted sea líder de un área de la iglesia y usted tiene que estar al cuidado de esas personas bajo las cuales usted esté dirigiendo, enseñando o capacitando, preocupándose por ello. Y dice que aquí que Pedro estaba en esa acción, dice visitando a todos. Y hermano, ahí se ve también la comunión dentro del pueblo de Dios. O sea, cuando el líder, cuando el siervo visita, pues claro que los hermanos se sienten importantes, se sienten atendidos, se sienten complacidos y así también se ven, por supuesto, en la buena intención y en la confianza de que si hay una situación, si hay un problema, pues poder manifestarle al siervo cualquier situación que sea con la buena intención de recibir una orientación,
de ser ayudados a resolver la situación cualquiera que sea. Entonces, Pablo sigue un ministerio activo de visitas pastorales. Ahora, habla ahí que dice que vino también a los santos que estaban en Lida. Si ubicamos, olvídense de la música, yo voy a hablar más alto que ella. Lida, ¿qué cosa era Lida? Lida, por supuesto, era una ciudad cercana a Jerusalén. La ubicación geográfica de Lida estaba ahí colindando con Jerusalén. Dice, y cercana también a otros centros importantes. Ahora, cuando refiere ahí que Pedro vino también a los santos, la palabra santos, recuerden ya los que saben, y bueno, los que están aquí nuevos, vamos a decir que quiere decir santo. La palabra santos en el contexto de otros o de grupos sectarios son ídolos. Y para el mundo que vive sin Dios, la palabra santa son ídolos. Pero para el pueblo cristiano, para el pueblo evangélico, santos somos todos nosotros que estamos aquí, que hemos dejado al mundo con todos sus deseos y vicios y nos hemos vuelto al Señor creyéndole como nuestro Salvador y ejerciendo un servicio a aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros dejando el mundo y volviéndonos al Señor, hemos sido denominados santos, así como hijos de Dios. Entonces dice que Pedro también llegaba ahí a los santos para visitarlo. Y era bueno, los ubicaba en la zona geográfica de Lida, que era una zona cercana a Jerusalén. La iglesia primitiva, en este caso, valoraba la comunión y el cuidado mutuo de sus congregantes. Era algo importante para la iglesia primitiva, hermano. Dice, el cuidado y la comunión, hermano, para que nuestras congregaciones sean una congregación de éxito, para que nuestras congregaciones sean una congregación que honren, que agraden, que glorifiquen a nuestro Dios, tiene que haber lo que había en la iglesia primitiva. ¿Qué cosa había allí? Algo importante, algo que nutre, que consolida, que hace de nosotros que seamos todos como si fuéramos uno. Y eso, algo importante que vivía allí la iglesia primitiva, era comunión y cuidado mutuo. Allí se practicaba el amor no fingido, el amor que nace en el corazón, un corazón donde controla, domina, rige y dirige el Dios Todopoderoso, que también declara la Biblia que es amor. Dios es amor, dice la Biblia. Y en cierta ocasión Jesús dijo, amaos los unos a los otros con el mismo amor que yo os he amado. Si nosotros nos detenemos ahí, vemos también que Pablo mostrando, o sea, a Pedro mostrando que no solo predicaba a los incrédulos, sino también que cuidaba del cuerpo de Cristo. Hermano, Pedro cuidaba del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y que nos sea de edificación esto a los pastores, pero también a los líderes. Tenemos que, hermano, que también cuidar del rebaño del Señor. Tenemos que cuidar de aquellas ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Y sobre todo procurando que entre la congregación se viva un amor real, un amor genuino, donde todos practiquemos la misma fe, donde todos manifestemos que el dolor de uno es el dolor de todos, así como la alegría de uno sea la alegría de todos. Esa es la congregación y la iglesia que Dios quiere decir, hermano. Y ustedes, bueno, es una obra que comienza, gloria a Dios, permita a Dios que aquí ocurran grandes y cosas maravillosas. Pero hoy la lección para ustedes, hoy, iniciándose como congregación, sean como el sentir de Pablo para sus congregantes. Ámense con un verdadero amor. Estén unidos como Dios demanda de la iglesia, que sea una iglesia unida, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. O sea, que no den paso ni lugar en esta congregación a chismes, a problemas, a controversias. No, hermano. Permitan que predomine el amor fraternal, la buena convivencia y la unidad como pueblo de Dios. Entonces, aplicando el versículo 32,
Los líderes cristianos, ya bien sean pastores, presidentes de departamentos, responsables de cualquier área de la iglesia, los líderes cristianos deben preocuparse por el bienestar espiritual de los creyentes, así como lo practica, o sea, así como la práctica del amor fraternal y la ayuda mutua. Y dice la palabra, del amor fraternal y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Vívanla, practícanla y háganla de ustedes un estilo de vida cotidiano. El amor fraternal y la ayuda mutua. Vamos a ver qué dice ahí Romanos 12:10. Romanos 12:10. Si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con un amor verdadero que proviene de Dios. Y dice que en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, hermanos. Que nos consideremos, que seamos entre nosotros aquellos hermanos que nos consideremos, que nos tengamos en estima, que seamos capaces de valorar y reconocer el trabajo de los que trabajan y os presiden en el Señor. Vamos a los versículos 33 y 34. Alguien que lo pueda leer. Hechos 9. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Aquí, sí, perdón, sí. Y le dijo a Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Observamos aquí, hermano, el cuadro. Tengo que correr el púlpito porque me estoy mojando por detrás. Así es Satanás de torpe, pero nosotros somos más fuertes que él. Bueno, hermano, en estos versículos que acabamos de escuchar, vemos la escena de un hombre que hacía años estaba postrado en una cama. Sufría de parálisis, no podía caminar. Y dice ahí que, bueno, pues observamos que Pedro realiza un milagro físico mediante la autoridad de Cristo. Porque si observan ahí en el versículo, ¿qué declaró Pedro? ¿Qué declaró Pedro para que el paralítico fuera sano? Búsquenlo ahí, díganmelo. Levántate y haz tu cama. Pero antes, ¿qué le declaró? Cristo te sana. ¿Dijo Pedro, yo te sano? No, Cristo te sana. O sea, había ahí una conexión entre la fe de Pedro, el poder de Dios y el creer de Eneas. Miren qué conexión. El poder de Dios, la palabra declaratoria de Pedro, Cristo te sana. Entonces, al declarar Pedro, Cristo te sana, ¿qué hubo en el enfermo? Pero, ¿qué dio al traste la sanidad? Fe, confianza, seguridad. Eneas aceptó aquella declaración de Pedro. Ah, pues Cristo me sana, pues yo lo creo. ¿Y qué ocurrió? Un milagro. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, ver cómo la fe puesta en acción dice que es capaz de mover montañas. Y es bueno, hermano, que creamos, que confiemos, que cuando las cosas para nosotros llega el momento que la declaramos como un imposible, porque digamos, ya fui, ya hice, ya llamé, ya escribí, pedí ayuda, socorro, ya yo no tengo nada que hacer. Pero que en ese momento entendamos, pero este no es el fin, porque yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que es todopoderoso. Y vamos allí delante de su presencia con esa fe, seguridad, convicción, certeza. Y vemos cómo, cuando declaramos por fe que Dios puede hacerse cargo de mi lucha, de mi afán, de mi problema, de mi necesidad, cómo vemos la mano de Dios obrando, hermano.
y se cumple la palabra. Dijo el Señor, yo no te dejaré. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu sustentador. Tú solo cree. Porque al que cree, ¿qué dice la Biblia? Todo le es posible. Entonces, hermanos, ¿por qué dudar? ¿Por qué a veces desconfiamos? ¿Por qué a veces manifestamos duda? Si el Todopoderoso está con nosotros y es por nosotros. Es quien lucha nuestras batallas. Es quien suple nuestra necesidad. Y declara la palabra. Joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, no sé cuántos por ahí para allá, que mendiguen pan, porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces ahí Eneas confió. Hubo confianza a plenitud de Eneas ante la declaración que hizo Pedro. Eneas, Jesucristo te sana. Entonces no vaciló, no dudó Eneas, confió y rápidamente ocurrió lo que esperaba. Ocurrió el milagro, hermano. Qué bueno que podamos siempre observarlo de esta manera. La sanidad es señal del poder de Cristo y de la obra del Espíritu Santo. Vamos ahí a Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. ...17 y 18... ¿Qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso va a ocurrir con el hombre que pone su fe en el Señor. ¿Qué pasó con Eneas? Le declaró Pedro, Jesucristo te sana. Ahora, ¿actuó Pedro en su voluntad? ¿En su poder? No había ni voluntad ni poder para él, en Pedro, para poder hacer el milagro. Pedro se apoyó ¿en qué? En una declaración de fe. Jesucristo te sana. Reconociendo que era alguien que no era él quien podía hacer el milagro. Entonces, al creerlo Eneas, recibiéndolo con toda la certeza, el milagro fue hecho. Pero fue, ¿dónde? En el poder del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Pedro actúa no por su poder, sino por la autoridad de Cristo Jesús. La sanidad fue inmediata. El milagro confirma la autenticidad del mensaje de Pedro. ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? Jesucristo te sana. Qué hermoso, hermano, ver estas cosas. Nosotros en el nombre de Cristo también podemos hacer grandes cosas. Quizás nuestra fe hoy no llega para declararle a un enfermo, levántate y anda. O a un muerto dentro de un féretro, decirle, levántate y sal de ahí. Pero si nosotros por medio de la fe podemos hacer grandes cosas. La Biblia dice aún que la oración del justo, ¿qué tiene? Poder. Pero sí hemos visto con nuestros ojos que cuando vamos al lecho de un enfermo y hemos orado derramando nuestro espíritu en el poder del Altísimo, pidiendo sanidad, con toda la certeza, la seguridad de que Dios puede levantar al enfermo, sí lo hemos vivido, hermano. El poder de Dios se ha mostrado con toda la intención y con toda la fortaleza, y ha sanado el enfermo. Gloria a Dios, pero se demanda de fe, de confianza, de creer que nuestro Dios todo lo puede, que es solo Él quien tiene la gracia, el poder, la suficiencia para poder hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Solo Él, en su inmenso poder, lo puede hacer. Dios cumple su promesa de restauración a los que confían en Él. ¿Acaso tu vida y la mía no ha sido un milagro de Dios? Tu vida y la mía han sido un milagro de Dios. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? Vidas inciertas, corruptas, sucias. Y al venir a Cristo, nuestra vida fue ¿cómo? Transformada. Hubo un milagro en tu vida y en la mía. Y eso es el poder de Dios en acción sobre aquellos que confían en Él y le buscan de todo corazón. Vamos a ver qué dice Isaías 53:5. Dios cumple su promesa
de restauración a los que confían en Él. Dios restaura, Dios te hace una nueva criatura, Dios te transforma, Dios te hace un vaso nuevo. Isaías 53:5. Dice que por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. La sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz es la que limpió tu vida y la mía, que estaba sucia, apestosa, infértil, sin sabor. Y hoy tu vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tu vida y por la mía. Un precio demasiado alto. Una muerte y muerte de cruz, como bien declara la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la aplicación de los versículos 33 y 34. Podemos orar por los enfermos y confiar en que Dios actúa a través de los creyentes. Claro que sí. A través de la oración de fe, Dios derrama sanidad, suple necesidades, abre caminos, rompe cadenas, hace liberación de pecados en las personas. Dios puede obrar milagros repentinos y completos. La Biblia dice que en Dios está el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Y lo que Dios dictamina y lo que Dios dice es, así será. Porque Él es fiel a sus promesas. Él cumple lo que promete. La fe en Cristo puede restaurar no solo el espíritu, sino también el cuerpo. Vamos allá a Santiago 5, 14, 15. Santiago 5, 14, 15. La fe en Cristo puede restaurar no solo el espíritu, sino también todo el cuerpo. Santiago 5, 14, 15. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y dice que se haga en el nombre del Señor. Siempre invocando a aquel que es poderoso. Porque tú y yo no tenemos poder para hacer nada. Nosotros logramos hacer cosas, pero en el poder de nuestro Dios. Poniendo nuestra fe en acción y dándole a ver a nuestro Dios que nosotros creemos, confiamos, aceptamos, declaramos de que es en su poder, en su gracia que podemos lograr las cosas. Debemos enseñar a la iglesia a depender de la autoridad de Cristo, no del poder humano. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, en el Todopoderoso. Y Jesucristo declaró: separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si te alejas del Señor, tu vida es incierta. Nunca lograrás tus propósitos. Confía, vive la fe, apasionate por Cristo. Cree con toda tu fuerza en el Dios que dice: yo estoy contigo. En el Dios que fue allí a padecer por tu vida, cargando sobre sus hombros tu pecado, tu maldad, tu suciedad. En ese es que nosotros tenemos que confiar y declarar que nuestra fe está cimentada en Él. Vamos al versículo 35 de Hechos 9. Hechos 9, 35. Miren lo que trajo como resultado la fe puesta en acción. Valoremos esto. La fe puesta en acción. La fe hizo que ocurriera un milagro de sanidad. Y ante una multitud de personas que presenciaron aquello, ¿qué ocurrió? Que muchos creyeron. Muchos se interesaron por venir a ese Dios que derramó sanidad. A ese Dios que declaró su poder trayendo sanidad. A un hombre
que todos aquellos que se convirtieron sabían que llevaba años postrado, que tenía una enfermedad que los médicos nunca pudieron curar, nunca pudieron resolver. ¿Quién curó? ¿Quién sanó? ¿Quién restauró? ¿Quién hizo lo imposible? El Dios Todopoderoso. Y cuando las personas de allí vieron lo que había ocurrido en Eneas, fueron motivados a venir al Dios sanador, al Dios redentor, al Dios restaurador, al Dios que cambia, al Dios que salva y sana. Qué importante, hermano. Un testimonio maravilloso, pero dado a qué? A la fe puesta en acción. Pedro declaró: Eneas, Jesucristo te sana. Y a Eneas creyó. Eneas confió. ¿Y tu vida, hermano, cómo está? ¿Estás tú hoy viviendo una fe real, verdadera, genuina? Nunca dudes del poder de Dios. Dice la Biblia que lo imposible para el hombre es posible para el Señor. No dudemos, no vacilemos, no desconfiemos. Más bien creamos y que siempre tengamos la certeza y la seguridad de que Dios está al control de nuestras vidas y que podamos manifestarle a Dios toda nuestra confianza, entrega y consagración a Él, que es el Dios Todopoderoso. Qué maravilloso, hermano. Dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón vieron a Eneas andando. Aquello fue algo extraordinario, algo que diríamos que explotó, que sonó por todas las esquinas. Pero ese hombre que estaba postrado tantos años en cama, ahora lo vemos andar, caminar. Esto es algo extraordinario. ¿Quién hizo eso? ¿Qué médico lo puso a caminar? No, nada, no fue un médico. Fue una declaración poderosa de fe. Fue un actuar de un Dios todopoderoso. Pero una fe puesta en acción. Es lo más importante de todo, hermano. Dice que, Sarón era una llanura fértil cercana a Lida. Sigue describiendo ahí que Sarón era también un lugar donde dice que era una llanura bien fértil cercana a Lida. La sanidad tuvo un efecto evangelístico. El que Eneas haya sido curado creó un efecto evangelístico. Dice que muchos que se convirtieron a Cristo. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Dice, al ver lo sucedido, muchos creyeron y rindieron sus vidas a Cristo. Los milagros atraen a los incrédulos al evangelio, mostrando la gloria de Dios. La obra de Dios no se limita al individuo, sino que impacta a toda la comunidad. Claro, que Dios hizo el milagro con un doble propósito. Uno, sanar al enfermo. Pero segundo, hacer que muchos se convirtieran a Él. Al ver la gloria divina de Dios, al ver la manifestación del poder de Dios, hubo sanidad y hubo conversión. Hubo sanidad física y hubo sanidad espiritual. Porque muchos vinieron a la fe viendo el poder de Dios sobre la vida de aquel hombre Eneas que estaba postrado. Aplicación de este versículo 35. La iglesia debe servir como testimonio activo en su comunidad. Nosotros en la localidad que vivimos o que está enclavada nuestra congregación, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que tener un testimonio limpio para que el mundo que vive sin Dios pueda ver en nosotros la diferencia, que no somos iguales que ellos, que vean en nosotros una vida con sentido, con propósito, a diferencia de ellos, una vida sin futuro, sin eternidad, sin propósito, sin salvación, y que nuestra vida les impacte y les motive ¿a qué? A venir a los pies de nuestro Salvador. Y entonces dice la Biblia, hermano, que tenemos que ser como la sal, que demos sabor, pero sabor a Cristo. Que tenemos que ser como la luz, que nuestra vida irradie la luz de Cristo, porque por sus frutos los conoceréis, hermano. Dice que no se puede recoger uva de los espinos. No, hermano. Sé cristiano. Vive la fe. Apasionate por Cristo. Impacta a tu comunidad. Impacta a todos aquellos que estén a tu alrededor. Porque tu vida denote que hay alguien que rige, que vive, que domina, que controla, que guía tu vida.
y que reconozcan que ese alguien es Cristo Jesús. Qué importante, estimados hermanos. Entonces, el cambio que opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos nuevas criaturas, en la medida que hemos sido transformados, puede hacer que otros se conviertan a Cristo y se digan, pero es que yo veo en él algo diferente, que cuando las cosas para mí se hacen difíciles, yo lo veo que él está tranquilo, que cuando él hace esto de una manera, yo lo hago de otra, y siempre veo que a quien le da buen resultado es a él. Entonces, hermano, eso es impactar al mundo con nuestras vidas, demostrando que nuestras vidas son diferentes, porque el cristiano tiene que marcar la diferencia. Tenemos que dar a entender que nosotros ya no somos lo que éramos antes. Qué desagradable ver aún hoy dentro de las congregaciones que quizás ha pasado 20 años y sigues siendo el mismo, que no ha habido cambio en tu vida. Y tu vida tiene que vivir la transformación y el cambio que el Espíritu Santo que está en nosotros opera, obra, lleva a ejecución en cada uno de nosotros. Vamos al versículo 36. Y ya aquí vamos a entrar en otra escena de otro milagro. ¿Quién lo lee? 9:36. Aquí nos presenta el escritor otra escena. Hay ahí otro personaje, Tabita, que también se le conocía como Dorcas. Era también una persona que andaba en el temor a Dios y dice que, bueno, que vivía una vida con propósito, una vida activa y que hacía buenas obras y hacía limosna. O sea, se compadecía de los pobres y los necesitados. Ahora, Tabita es un ejemplo de vida cristiana activa y solidaria. Porque vamos a ver lo bueno de Dorcas. Dice que hacía buenas obras y limosna. Entonces, hoy Dorcas para nosotros es un ejemplo a imitar de vida cristiana activa y solidaria. Dorcas servía al Señor y dice que se dedicaba a ayudar a los necesitados, hermanos. ¿Cuántas veces a veces no vemos a nuestro vecino, a nuestro compañero, a nuestro amigo pasar necesidad, hermano? Y no somos movidos a la compasión, no somos movidos a la misericordia. Entonces, ¿cómo manifestamos que el amor de Dios está en nosotros? Si somos capaces de ver a nuestro amigo, vecino, hermano, pasar necesidad y no cubrirle. Entonces la Biblia dice que si decimos amar a Dios a quien no vemos, ¿cómo podremos? O sea, si no manifestamos amor para la persona que vemos y no lo hacemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? El amor hay que practicarlo, hay que vivirlo. Y Dorcas era una mujer que hacía obras a favor de las personas necesitadas. Ella hoy es un ejemplo para nosotros. El Señor declara en su palabra, ama al prójimo como a ti, como tú te amas a ti, ama a tu prójimo. Y el amor de Dios en acción es el que nos hace ver la necesidad en nuestro prójimo y dentro de nuestras posibilidades, si está a nuestro alcance, a mano, poder socorrer, ayudar, levantar si se cayó, o sea, hacer cosas a favor de las personas que necesitan. Y bueno, dice que Dorcas es un ejemplo de vida cristiana activa, de servicio a Dios y solidaria, porque ayudaba y socorría a los necesitados. Y hay una pregunta para reflexionar sencilla con respecto a la vida de Dorcas. Y dice, ¿y tu vida se asemeja a Dorcas? ¿Tu vida se asemeja a Dorcas? Dice, buenas obras y limosna. Indica servicio, entrega, pasión, compromiso, responsabilidad con la obra de nuestro Dios. Hay otra pregunta. ¿Y tú qué haces cuando ves a otros pasar necesidad? ¿Eres movido a practicar la misericordia? ¿Tú qué haces cuando ves a otros pasar necesidad? ¿Eres movido a hacer la misericordia? Dijo el Señor Jesús, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Es importante, hermano, que cuando veamos la necesidad en alguien y la cubramos,
Si está a nuestro alcance, el Señor reconoce que es como si se lo estuviéramos haciendo a Él. Por tanto, hermanos, seamos movidos a la misericordia y a ayudar a aquellos que necesitan. Dorcas fue un ejemplo de vida cristiana, de servicio, de entrega y de ser solidaria. Ahora, la fe se manifiesta en acciones concretas y amor y servicio. La fe tenemos que mostrarla al mundo en obras. Una fe puesta en acción. Una fe que denote amor, compasión, misericordia. Que te estás solidarizando con la necesidad de aquel que está a tu alrededor. Y quiero que leamos ahí Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, ese versículo está bien profundo. Así alumbre vuestra luz delante de quién? De los hombres, de todos los que te rodean. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Para que vean que tú eres un cristiano. Para que vean que el amor de Dios está en ti. Para que vean que tú has sido transformado. Y que lo que haces es todo porque la gracia y el poder de Dios ha obrado en tu vida. Que tú has cambiado, que eres otro. Y que realmente el amor de Dios está dentro de ti, hermano. Qué importante. Y vamos a Santiago 2, del 14 al 17. Santiago 2, del 14 al 17. ¿Qué dice? Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, si nosotros tenemos o decimos que tenemos fe, la mejor manifestación de nuestra fe es la acción. Es hacer el bien a los que necesitan. Porque dice que la fe y las obras tienen que ir como estrechamente unidas. No puede haber divorcio ni separación. Si yo identifico en ti una necesidad y yo tengo la vía, la forma de poder suplirla, como yo no voy a ser movido a la misericordia, entonces el amor de Dios estaría en mí. De ninguna manera. Yo diría que habría ausencia total del amor de Dios dentro de mí. Porque cuando hay fe, se demuestra en amor, en beneficio a los demás. Entonces, hermano, aplicación del versículo 36. Los creyentes deben ser ejemplo de servicio y generosidad. Tenemos que servir a los demás, ayudarles, ser colaboradores también de la obra del Señor, hermano. El testimonio cristiano combina palabra con acción. Miren, el testimonio cristiano combina palabra con acción. Si yo digo que te amo, yo tengo que demostrarte que te amo. Si yo digo que tú eres de estima para mí, yo tengo que demostrarte que yo te estimo. Y la mejor forma o manera o momento para yo demostrar amor y estima para ti es que cuando tú estés en momentos difíciles, yo esté ahí. Que aun cuando yo no tenga para suplir tu necesidad, al menos esté a tu lado, apoyándote, dándote una palabra de aliento, orando por ti, preocupándome por ti. Eso es amor en acción. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros, hermanos. La palabra unida a la acción. A veces vivimos y morimos alardeando. Hermano, te amo. Hermano, tú eres especial para mí. Y cuando vemos al hermano pasar necesidad o por una situación, estamos ausentes. No somos movidos a la misericordia.
Ni tan siquiera nos preocupamos por preguntar, oye, ¿y el problema que tenía el hermano ya lo habrá resuelto? No, hermano, no es así el obrar de Dios para con nosotros. No es lo que Dios demanda y espera, o sea, no es lo que Dios espera de nosotros. Dios quiere que pongamos su amor que está en nosotros en acción a favor de los necesitados, así como lo hacía Dorcas. Versículo del 37 al 39. Vamos a ver qué pasó con Dorcas. Hechos 9, versículos del 37 al 39. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dice que Dorcas en aquellos días enfermó, se puso grave y murió. Aquí vemos, bueno, lo que sucedió con la vida de Dorcas. Y notemos que la muerte de Dorcas resalta la fragilidad humana. No estamos exentos de la muerte, de la enfermedad, del problema, de la escasez. No estamos exentos por ser hijos de Dios. Pero algo extraordinario ocurrió. Vamos a anotar ahí. Dice que Pedro actúa con discreción, orando antes de realizar el milagro. Pedro quiso resaltar la gloria y el poder de Dios, hermano. Porque reconocía a Pedro que no era en su poder lo que iba a ocurrir con Dorcas, que iba a volver a vivir después de muerta. Entonces Pedro oró como invocando el nombre de Dios para que realizara el milagro. Vemos en Pedro también humildad, que se dio el lugar que merecía tener. A veces nosotros somos soberbios y queremos aparentar ser lo que no somos. Queremos ocupar lugares que no nos corresponden. Y es bueno, hermanos, que sepamos enmarcarnos dónde me corresponde estar, dónde Dios quiere que yo esté y no en el lugar equivocado. Y así lo hizo Pedro. Pedro, para mostrar la gloria de Dios, primero oró para que todos que oyeran que él estaba invocando el nombre de Dios para que mostrara su gloria, su poder en la vida allí de Dorcas. Entonces, hermanos, resaltamos ahí también que Dios respeta la oración y la fe del siervo como canal de su poder. Vamos a ver Lucas 5:17, ¿qué dice? Dios respeta la oración y la fe del siervo de Pedro como canal de su poder. Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Era lo que estaba ocurriendo con Pedro. El poder de Dios estaba en Pedro. No era Pedro que tenía poder, era el poder de Dios actuando a través de la oración, de la fe de Pedro para poder sanar a resucitar a Dorcas. Porque ya no hubo manifestación en Dorcas porque estaba muerta. Sí hubo manifestación de fe en Eneas, que estaba enfermo. Él creyó cuando se le dijo, Jesucristo te sana, pero Dorcas no podía oír nada. Dorcas estaba muerta, ya no estaba en sí. La fe en este momento, ¿de quién fue? De Pedro, que creyó y dijo, Jesucristo puede levantarla y regresarla a la vida. Hermanos, nosotros ojalá nuestra fe sea como la de Pedro. Que nunca dudemos. Nuestro Dios es todopoderoso. Hermano, hay que creer y creer con toda la certeza y la seguridad. La oración como preparación muestra la dependencia total de Dios. Pedro preparó el escenario para el milagro
a través de la oración, manifestando ¿qué? Su fe. Él reconoció que quien iba a obrar allí era Dios. Él solo era el medio intercesor para que se mostrara la gloria y el poder de nuestro Dios. Aplicación aquí del versículo que acabamos de leer. Dice, ante la muerte o situaciones imposibles, que a veces nos hemos visto en muchos momentos, ya en cosas que decimos, ya yo no tengo a dónde acudir, ni a quién ir, ni a quién llamar, ni qué puerta tocar. Ya para mí esto no es posible. Dice que ante estos momentos así, debemos acudir a la oración, a ese Dios que dijo, clama a mí, que yo te responderé. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Prometiendo que todo el que pide, recibe. Al que llama, ¿qué ocurre? Se le abrirá. Y al que busca, ha de encontrar. Qué bueno, hermano. Que nosotros tengamos esa confianza, que nuestra fe nos haga andar como Pedro sobre las aguas. Pero no dudemos, mientras que Pedro fijó su mirada en el Señor, ¿qué pudo? ¿Caminar sobre qué? Sobre el agua. Pero llegó un momento que escuchó el rugir de las olas y distorsionó su mirada y empezó. ¿Y qué ocurrió? ¿Empezó a qué? A hundirse. Desvió su mirada del Todopoderoso. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesucristo, manifestando confianza, fe, seguridad. Santiago lo declara, lo dije al principio, el que duda es semejante a la ola de mar que la arrastra. Dice, el que pide, pide con fe, con seguridad. Y el Señor dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Él lo hará. Qué declaración más linda. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Confiemos, hermanos, que todas estas promesas hermosas de la Biblia nos inspiren, eleven, hagan crecer nuestra fe, nuestra confianza en el Redentor, en el que todo lo puede. Vamos al versículo 40. Versículo 40 de Hechos 9. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro oró y al instante que oró, mandó a Tabita que se levantara, a Dorcas. ¿Y qué ocurrió? Dorcas se incorporó. Regresó la vida al cuerpo de Dorcas, una manifestación gloriosa del poder del Altísimo. La resurrección es un milagro extraordinario que demuestra la autoridad y el poder, la suficiencia de Cristo sobre la vida y la muerte. Él da y Él quita la vida al ser humano. Notemos entonces que la resurrección de Dorcas, algo que tenemos que reconocer, la resurrección de Dorcas, así como también la de Lázaro, fueron resurrecciones temporales. Porque sí llegó un momento que volvieron ¿a qué? A morir. Pero ¿cómo fue la resurrección de nuestro Dios? Por siempre y para siempre. Se levantó victorioso de entre los muertos, venciendo a la muerte con poder. ¿Dónde está hoy el Salvador? A la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? Dos cosas importantes. Una, intercediendo. ¿Por quién? Y preparando ¿qué? Nuestra morada celestial. Confiemos, hermano, en ese Dios que vive, en ese Dios que reina, en ese Dios que es todopoderoso, en ese Dios que está preparando una casa hermosa, futura en los cielos para ti, pero que merece de que tú le creas, de que vivas la fe real que Él espera de ti, así como lo manifestó Pedro, que confió de que Cristo podía regresar la vida al cuerpo de Dorcas. Y lo hizo por medio de ¿qué? De la fe. La fe mueve montañas, hermanos.
Ahora, algo importante. Pedro es instrumento para que Dorcas se levante, pero Dios es quien ¿qué? Quien hace el milagro. Pedro es el instrumento intercesor, pero Dios fue quien derramó poder y volvió a hacer vida en el cuerpo de Dorcas. Aplicación de este versículo 40. La esperanza cristiana trasciende la muerte física. La esperanza cristiana trasciende la muerte física. Cuando el Señor venga en su reino, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Cristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sabemos y confiamos en la resurrección de los muertos, porque está puesta nuestra fe en un Dios que vive, que venció a la muerte con poder. Dios puede restaurar vidas de manera que van más allá de lo natural, porque Él tiene el poder. Dice que después de haber creído a Cristo como Salvador, ocurre en nosotros una muerte espiritual. Morimos al viejo hombre. Dice que estaba viciado en nosotros con muchas cosas que no glorificaban a Dios. Y en el momento que hay una muerte, dice, así también hay que una nueva vida. El comienzo de una nueva vida creada según el nuevo hombre que ha sido también creado a la imagen de Cristo. Nosotros morimos y hemos vuelto a vivir. Recuerden el nuevo nacimiento del cual Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo, Señor, yo voy a volver a entrar siendo viejo al vientre de mi madre? Y el Señor le declaró, yo no te estoy hablando de ese nacimiento, sino del Espíritu. Que dejes toda esa vida corrupta y te vuelvas a mí. Que nazcas de nuevo, pero espiritualmente, hermano. Y nosotros, gracias y gloria sean dadas a nuestro Dios, de que nosotros nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu y hoy andamos en vida nueva. Entonces, si vamos ahora a los versículos del 41 al 43, con los cuales terminamos. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón judío. Pasó aquí lo mismo que pasó con Eneas. Cuando mucha gente presenciaron el milagro en Eneas, hubo conversión a Cristo. ¿Y qué pasó también aquí en este otro escenario con Dorcas? Cuando muchos vieron a Dorcas que después de muerta había vuelto a vivir, hubo conversión, hermano. Entonces, tanto la enfermedad física de Eneas como la muerte de Dorcas tuvieron que un impacto como evangelístico. Ambos milagros generaron vidas que vinieron al arrepentimiento, vidas que nacieron espiritualmente. Qué hermoso, hermano. Gloria a Dios por eso. Dice que los milagros fortalecen la fe de la iglesia y atraen a nuevos creyentes. El servicio sencillo, porque dice que ahí Pedro se fue y se quedó unos días allí en casa de Simón. Dice que fue algo sencillo que hizo Pedro de humildad. Dice que el servicio sencillo, el quedarse en casa de un curtidor, demuestra humildad y cercanía. Debemos darle atención a todos de forma igual, sea cual sea su condición, hermano. Nosotros no podemos tener preferencia dentro de la congregación porque unos tengan más que otros. Tenemos que amarnos con un amor sincero que nos ayude de ver de forma igual al que tiene como al que no tiene, al rico como al pobre, al negro como al blanco, al de carácter como al que sonríe, porque somos la familia de la fe y Dios nos manda a amarnos los unos a los otros y a sobrellevarnos los unos con los otros, hermanos. Qué importante. Aplicación ahí de estos versículos. Dice, cada acto de fe y de obediencia de un creyente puede tener un efecto multiplicador. Cualquier acto de fe en nosotros y de obediencia al Señor puede ocasionar un efecto multiplicador. O sea, puede hacer algo importante en la vida de otros.
una expresión de fe, un acto de fe, una acción a favor de alguien, puede ocasionar un efecto positivo de salvación en la vida de otro. La vida cristiana combina servicio, muy importante, la vida cristiana combina servicio y testimonio. La vida cristiana combina servicio y testimonio. En la medida que servimos dentro de la obra de Dios a nuestros hermanos, estamos dando una buena imagen de lo que somos, hijos de Dios, cristianos que honran a Dios, personas que han sido regeneradas, que han sido transformadas y que son personas que honran y que glorifican a Dios a través de su vida, de sus acciones, que sus palabras que sus hechos van a más allá que sus palabras, que sus pensamientos, palabras y acciones, dice que honran y glorifican a nuestro Señor. Entonces, hermano, conclusión de todo el pasaje, incluyendo lo ocurrido con Eneas, así como con Dorcas. Primera conclusión: Dios obra milagros a través de sus siervos. Pedro es un instrumento de sanidad y resurrección, pero la gloria es para Dios, algo que no podemos olvidar. Todo lo que logremos hacer, siempre démosle la gloria al Señor. Siempre demostremos que no hemos sido nosotros, ha sido ¿quién? El Señor obrando a través de mí. No, la gloria sea al Señor. Eso es un acto de humildad y de reconocimiento de que hay alguien superior a nosotros que lo hace hacer a través de nosotros. Número 2, la fe activa produce resultados visibles. Tanto la fe de Eneas como la de la comunidad permitió que Dios se manifestara. Tanto la fe en ambos escenarios, tanto en el de Eneas como el de Dorcas, hizo que la comunidad se manifestara y se impactara y se volviera al Señor. 3, el testimonio cristiano incluye servicio y compasión. Dorcas es ejemplo de cómo las buenas obras complementan la fe. Cómo las buenas obras complementan la fe. Como dije, tiene que haber una estrecha relación entre fe y obra, porque la fe sin obra, ¿qué dice la Biblia que es? Muerta, es incierta. Número 4, el evangelismo se potencia con la manifestación del poder divino. Los milagros de Pedro impactan a comunidades enteras, pero fueron milagros hechos a través de ¿qué? Del poder del Dios Todopoderoso. Y conclusión número 5, la oración y la dependencia de Dios son esenciales para la obra del ministerio. Pedro ora antes de actuar, siempre reconociendo que quien va a obrar, quien se va a manifestar, es Dios y no es él, mostrando que la acción debe estar centrada en Dios, que Dios es el que hace, quien provoca el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad, y que lo que logramos por medio de la fe es por el poder de Dios, quien todo lo puede y para quien no hay imposible. Entonces, hermanos, qué bueno que podamos en esta noche comprender que la fe nos hace crecernos y que en la medida que entendamos que es Dios a través de nosotros, entonces dice que nos haremos grandes dentro del reino de Dios. Que Dios les bendiga.